Vamos a empezar, ¿te parece? Sí, venga. Vamos a continuar con la sesión. Falta la mitad del público, pero bueno. Sí, falta mucha gente, pero bueno, vamos a ir poquito a poco. La verdad es que no haría falta que te presentara, pero lo voy a hacer porque no porque seas impresentable, sino porque como estamos en casa, pues José Redondo todos lo conocéis. Es desde 2008 profesor asociado en la Facultad de Humanidades, donde imparte las clases de museología, de técnicas y al mismo tiempo compagina su trabajo como técnico de museos estatales desde 2006. Él es doctor por la Universidad de Bolonia. Coloquialmente a los doctores por la Universidad de Bolonia les llamamos bolonios y lo lleva mucha honra. Hizo su y colegial del Colegio de España. Y colegial del Colegio de España. Hizo su tesis sobre Giacomo Pavia, una autobiografía, un pintor boloñese. Y bueno, pues desde aquel momento, no sé en qué año fue. Es la tesis. Uf. Bueno, pues no damos fecha, pero lo cierto es que desde entonces toda su vocación investigadora está volcada en lo que son las relaciones España-Italia, los pintores españoles que están en Italia, los italianos que vienen a España. Esto le ha permitido ser un gran especialista en la actualidad, de los mayores expertos en Luis Tristán, y de hecho toda su trayectoria investigadora queda recogida en numerosas publicaciones. Está preparando una exposición como comisario en el Museo de San Pío V de Valencia sobre Orrente, que es otro de estos pintores del foco toledano. Así que nos va a hablar de una etapa muy poco conocida, pues como casi todo en Luis Tristán, ¿no? Pero especialmente toda la etapa en Italia, donde pues conoce de primera mano la vanguardia del momento y coincide con los artistas más interesantes de ese momento. Así que os dejo con Tristán en Italia y José Redondo. Hola, ¿se oye bien? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Palma. Sí, yo voy a tratar un poco de poner luz a la creación de Tristán como pintor, que es un tema que a mí me ha interesado especialmente en los últimos años. Hace como 5, bueno, más, por lo menos 7 años que empecé un poco a tratar de arrojar luz al periodo o a la etapa que es fundamental para entender al pintor Tristán, tal y como hoy entendemos a Tristán, que es un pintor que, aunque por supuesto es discípulo del Greco y va a seguir teniendo a lo largo de toda su producción guiños a su maestro, sin embargo es un pintor que es enteramente nuevo, un pintor perteneciente a la escuela naturalista y un pintor creado claramente en Roma. Y entonces a mí me interesaba especialmente, bueno, cómo se crea este pintor, qué pudo ver en Roma, qué pudo conocer, etcétera, etcétera. Por eso he empezado con esta pintura, que es una pintura que identifiqué en una colección privada de Madrid, que estaba catalogada como anónimo y que yo luego asocié e identifiqué como una obra de Tristán, muy probablemente de época romana. Luego volveremos a esta pintura. Muchas veces no somos conscientes de la vanguardia artística que se podía ver en Toledo, en la ciudad de Toledo, en los primeros años del siglo XVII, en un periodo tempranísimo como el año 1612. En torno a este año, probablemente no había otro foco pictórico o artístico en España que pudiera ofrecer la vanguardia y la radicalidad estética que se podía ver, por ejemplo, en obras como esta que están viendo en la imagen. Son dos obras que estaban en 1612, más o menos, en lugares públicos de la ciudad de Toledo. El San Pedro en Lágrimas de Maíno y Perdón. Y soy yo que interfiero. ¿Vosotros lo oís bien? Sí, nosotros independientes de... Sí, bueno. Y un San Pablo que también identificamos como obra de Tristán y que, bueno, luego también veremos, perteneciente a un apostolado que he intentado también identificar en los últimos años.
un apóstol, un San Pablo que, por desgracia, bueno, pues hoy lo podemos contemplar en la Spanish Gallery de Auckland. El San Pedro en lágrimas, seguramente, no sabemos si fue esta pintura o sería, bueno, una versión muy parecida, puesto que conservamos dos versiones de Maino, una es esta del Museo del Louvre y otra en una colección privada de Barcelona, ¿no? Esta pintura estaba en uno de los retablos a la derecha de San Pedro Mártir, ¿no? Ambos pintores, que son los dos pintores más importantes de la escuela toledana a principios del siglo XVII, son dos pintores que se crean y que se forman en Italia. Maino está en Roma desde 1605 a 1610, probablemente lo estuviera ya desde 1604, tiene un niño que se bautiza en 1605, por lo tanto, si lo tuvo que hacer el niño, tenía que estar en 1604 en Roma. Y nuestro Tristan, que debió estar en Italia entre 1607 y 1611. Aparece por primera vez documentado de nuevo en Toledo en 1612. Ahí les he puesto un poco el resumen de la trayectoria vital del pintor. Ha habido siempre una laguna documental de años que el pintor no está en Toledo y que, por supuesto, ya la historiografía antigua siempre ha hablado de un viaje a Italia. Ese viaje a Italia, bueno, la pintura que hasta ahora teníamos más antigua, identificada como obra de Tristán, es esta importante Sagrada Familia del Museo de Minneapolis. Es una pintura perfectamente firmada y fechada, está fechada en 1613, pero probablemente ahora con todas estas obras que en los últimos años he ido un poco aportando, intentando identificar de esta etapa más rigurosamente naturalista, pues seguramente que nos hemos ido aproximando a años anteriores al 1613. Bueno, la figura capital para entender cómo entendemos hoy a Tristán es sin duda alguna el gran historiador del arte italiano Roberto Longhi, que es el que dio en la clave ya en el año 1927 en un artículo fundamental. Por favor. Sí. Dedicado. Vamos a cambiar de micrófono. Hola. Es que era porque me oigan, porque es que como les decía, un artículo fundamental de Roberto Longhi que da la clave de cómo tenemos que... No quiere que me acerque tanto. Cómo tenemos que entender al pintor, ¿no? Y a su estilo. ¿Así mejor? Pero se oye bien, ¿no? No. Es como que estuviera haciendo interferencia con el tuyo. Y el teléfono tampoco, ¿no? ¿Cuánto en el teléfono? No, es que quiero saber la hora. Bueno, a ver si podemos... Venga, vamos a continuar. Bueno, les leo lo que dice Longhi, que es el que pone la piedra fundacional un poco para entender lo que hoy entendemos a Tristán como un pintor formado en la Roma naturalista de principios del siglo XVII. Dice Longhi: Tristán, artista que pasó de una débil y cansada imitación del Greco a la manera pictórica confinante con Caravaggio traída a España por el gran pintor Borgiani. Bueno, aunque yo adoro a Roberto Longhi, la primera parte de la frase no tiene ningún sentido, porque esto de que Tristán, artista que pasó de una débil y cansada imitación del Greco, no tiene sentido porque no conocemos el Tristán anterior a la etapa romana. Es decir, Tristán es un discípulo del Greco y como tal, como todos los talleres, los discípulos asumían el estilo y la personalidad del maestro, con lo cual, evidentemente, nunca vamos a poder identificar a pesar de que muchas veces en el mercado artístico vean obras de arte supuestamente que tienen un recuerdo, un eco de obras del Greco y que por su pincelada tienen una pincelada o una factura un poco marrón que recuerda un poco a la factura naturalista, muchas de estas pinturas se asignan
o se catalogan como obras de Tristán, por supuesto sin ningún rigor científico, ¿no? Nunca vamos a poder identificar obras en torno a esa etapa, por lo tanto, el Tristán que nosotros conocemos ya es el Tristán que se forma en Roma. Como sigue diciendo Longhi, como un secuaz bien inferior de la manera de empastar, que aquí viene lo fundamental, es el empaste, que es la esencia de la pintura de Borgiani y que es la esencia de nuestro pintor. Esto es Borgiani. Este es el retrato probablemente de su madre, que compró hace unos años el Metropolitan de Nueva York. Es una pintura que muy probablemente pudo ver Tristán. Y ese empaste. Tengo luego algunos detalles de la magnífica calidad de Borgiani como pintor, y que cada vez se está reivindicando más últimamente. Y aquí vemos esa asociación clarísima en cuanto a estilo, en cuanto a personalidad y en cuanto a factura pictórica que Tristán bebe directamente y se crea como pintor en Roma en torno al taller de Borgiani. En torno, no sabemos si no sería como discípulo, pero desde luego sí como trató enormemente el taller de Borgiani, ¿no? Bueno, como he dicho, Tristán, claramente el Tristán que hoy conocemos es un Tristán que nace en Italia. Por las propias fuentes manuscritas del pintor sabemos que está en Milán, ve un Ecce Homo de Tiziano en Santa María delle Grazie, supuestamente, por lo tanto, vería también el cenáculo de Leonardo da Vinci, aunque no lo menciona. Sabemos que está también en Florencia, porque lo menciona, porque él dice que ha visto un retrato. Esto lo voy a pasar rápido porque estas son cosas sabidas y con lo cual... y sabemos también que está en Roma, que es donde probablemente pues, pasó la mayor tiempo de esos años italianos de Tristán. Sabemos que vio la colección Borghese porque lo cuenta él mismo. Le llama especialmente la atención de la Última Cena de Jacopo Bassano. En mi tiempo tenía el sobrino del Papa Paulo V un cuadro del Bassano y con todo esto es recibido por el mejor cuadro de todos y esa voz de los académicos como la mejor pintura de la colección, que es esta obra, hoy está considerada una de las obras maestras del patriarca de la dinastía de los Bassano. Esta pintura, sin duda alguna, en estos años romanos, fundamentalmente Tristán, como tantos otros pintores, debió tener el famoso taccuino, es decir, un cuaderno de notas donde fue apuntando todo aquello que le llamaba la atención, esquemas compositivos, tipos, y desde luego debió tomar apuntes de esta célebre Última Cena porque es una pintura que luego tuvo él muy en mente cuando crea la Última Cena de Cuerva en 1620. El esquema compositivo es el mismo, con esos dos apóstoles flanqueados en la parte delantera de la mesa. Y luego hay además dos elementos claves que determinan claramente el que está tomando como referencia apuntes que habría tomado de la Última Cena de Bassano, que son la figura central, el conjunto central de Cristo y San Juan Evangelista, que representan la misma actitud en la pintura de Bassano, en la pintura de Tristán. También fíjense luego en los objetos de la mesa, con esos cuchillos que también sobrevuelan de la tabla, con ese efecto, también todo lo que es el atrezo de alimentos, es decir, todo esto debió también impresionar mucho a Tristán y luego debió tener muy en cuenta a la hora de elaborar su Última Cena. Y, por supuesto, también un personaje clave en la pintura de Bassano, que es este personaje calvo que aparece en el extremo derecho, mirando al espectador, que de nuevo lo encontramos en la composición de Tristán. Bien, otra referencia fundamental que nos indica los años, o que nos da información muy válida sobre los años italianos de Tristán, es Giuseppe Martínez, que es una fuente fundamental porque todo lo que dice Giuseppe Martínez, al final la documentación, la investigación documental moderna ha comprobado que es cierto. Y dice Giuseppe Martínez: Tristán, que anduvo mucho tiempo en Italia en compañía de nuestro gran Giuseppe Rivera, donde vino muy medrado en sus estudios.
A día de hoy no ha aparecido todavía documentación que una a estos dos artistas, pero por supuesto que estuvieron juntos y debió haber ahí una relación, porque luego veremos la enorme influencia que tiene Ribera también en la pintura de nuestro pintor. Como ven, hasta hace unos años no sabíamos exactamente el año en que Ribera había llegado a Roma, ahora ya se sabe, porque se ha encontrado un documento de época napolitana donde él señala exactamente en qué año llega a Roma, y es 1606, que coincide justo con la llegada de nuestro pintor. Bien, y luego la propia documentación moderna ha señalado la posibilidad de que Tristán estuviera claramente en Roma en estos años. En el año 2011, la historiadora del arte italiana Rossella Baudret publicó un estudio, un ensayo fundamental sobre documentación de los estados del alma de las parroquias de Roma a principios del siglo XVII. Los estados del alma era un censo que tenían que pasar todas las parroquias católicas desde el Concilio de Trento, registrando los fieles que acudían a la parroquia, donde vivían y cómo vivían. Entonces, en el registro de la iglesia de San Lorenzo in Lucina, que era la iglesia asociada al barrio español de Roma, muy cerca de la Plaza de España, viviendo en la calle Vía Condotti, aparecen dos personajes que son claves para nosotros, que son un Luisi de Oviedo, canónico de Toledo, dice el registro, que está viviendo, compartiendo casa en Vía Condotti, con un Luisi Pittore, del cual no se dice nada, pero que evidentemente es nuestro pintor. Por todo lo que voy a decir ahora. Luis de Oviedo regresaría a Toledo en diciembre de 1611, por lo tanto, también por estas fechas suponemos que regresaría Tristán. Luis de Oviedo era una familia de personajes, hay dos Luis de Oviedo, con lo cual es a veces muy complejo de seguir el rastro documental. Luis de Oviedo padre, Luis de Oviedo hijo. Quien está en Roma con nuestro pintor es Luis de Oviedo hijo. Toda la familia Oviedo era criados, colaboradores de Bernardo Sandoval y Rojas. Lo que hace Sandoval y Rojas es, con pura política de nepotismo, lo que hace es un poco para, ¿cómo decir?, recompensar la lealtad absoluta del padre, que venía sirviendo a Sandoval y Rojas desde la década de 1580, lo que hace es que concede una canonjía al hijo, en 1606. Esta es la capilla privada que cede Bernardo Sandoval y Rojas a los Oviedo en su fundación en Alcalá de Henares, el famoso convento de las Bernardas, con una de las pinturas decoradas o elaboradas por Angelo Nardi, ¿no? Bien, lo que ocurre es ¿qué pasa? Que el cabildo de la catedral se niega a aceptar como canónigo a Luis de Oviedo. Se hace una averiguación, como era habitual en estos casos, y se averigua que había tenido por parte de su madre, que era descendiente, ahora venía del pueblo de Casarrubios, había tenido, creo que era su bisabuela, había llevado San Benito, con lo cual, es decir, era converso, familia conversa. El cabildo de la catedral rechaza la canonjía, el arzobispo se cabrea con un cabreo monumental. Aquí hay un dato que nos habla de ese cabreo. Se ha retirado en Alcalá el cardenal de Toledo por el sentimiento que ha tenido de haber mandado su santidad no pudiese residir en la iglesia de Toledo Luis de Oviedo, porque parece ser que el arzobispo tenía un carácter que no se le podía llevar la contraria bajo ningún... Bueno, aquí hay dos secciones, una lucha brutal, el arzobispo que va a intentar luchar por todos los medios, llamando a su familiar el duque de Lerma, moviendo Roma con Santiago, nunca mejor dicho, para que verdaderamente le dieran a su criado la canonjía, pero por otro lado está el cabildo de la catedral con un poder enorme, que tiene además un cardenal, el cardenal Zapata en Roma, apoyando claramente y estando en contra de que se le conceda la canonjía, y finalmente digamos que se llega a una especie como de tente cordiale. No gana ninguno de los dos. Luis de Oviedo, bueno, antes de eso, Luis de Oviedo entonces, para defender esa canonjía, lo que hace es que se marcha a Roma, con todo lo que eso suponía de gastos,
económicos extras para defender ante el Tribunal Romano de la Rota esa canonjía, porque evidentemente una canonjía en la Catedral Primada suponía muchísimos recursos económicos, ¿no? Bueno, aquí luego además Luis de Oviedo lo pasa tan mal que hay incluso un opúsculo donde comenta todo ese pleito con el cabildo de la catedral. El caso es que al final, aunque por mucha Roma, por mucha tribunal de la Santa Rota, finalmente, digamos que hubo que transigir ante el cabildo de la catedral, no se aceptó como titular, como canónigo a Luis de Oviedo, aunque hay que decir que sí que se respetó el sueldo de canónigo, sí lo tuvo, pero nunca pudo tomar cargo de ese título, ¿no? Luis de Oviedo es un personaje fundamental porque en estos años romanos actúa de agente político, eclesiástico y artístico del arzobispo Sandoval y Rojas. Entre otras cosas, es el que gestiona el contrato artístico con el pintor Calo Saraceni y las famosas pinturas de Saraceni para decorar la capilla del Sagrario de aquí de la catedral. En la colección, además, Luis de Oviedo reunió una magnífica colección de arte. El pintor mejor representado era Luis Tristán, lo que claramente nos está hablando de esa amistad estrecha que tuvieron. Ahí les pongo un poco las obras de arte que reunió, donde se cita el Heráclito y Demócrito, que luego yo pude identificar en una colección privada de Madrid, y que luego, bueno, Chloe Cabero, en una relectura que ha hecho de la documentación, ha añadido nuevas obras, ¿no? Como son ese San Juan Bautista de medio cuerpo, debe ser este, que posee hoy el Palacio Arzobispal. Es una pintura que además bebe mucho de composiciones italianas, de Tancio da Varallo. Un cuadrito de frutas. Este dato es fundamental porque, por supuesto que sabíamos que Tristán había pintado pinturas de género, pinturas de naturaleza muerta. Lo que no teníamos era el dato documental de que efectivamente había existido pintura de género de naturaleza muerta. Esta relectura que ha hecho Chloe Cabero, verdaderamente este cuadrito de frutas, quiere decir que evidentemente independizó las pinturas de fruta, esas frutas que podemos ver en composiciones religiosas como esta Sagrada Familia, ¿no? Ese retrato donde aparece el pintor pintando, en calidad de pintor, claro, pues seguramente que tuvo Luis de Oviedo, seguramente sea esta pintura que está ilocalizable, que publicó en 1928 Mayer en ABC, en una foto malísima, pero que esta pintura no sabemos dónde está, pero seguramente aparece un Tristán joven y aparece en actitud de pintar, con lo cual pues seguramente sea esta obra. Y luego, muy importante, Luis de Oviedo tenía en su colección casi 120 obras de arte que luego heredó su hermano, Francisco, y es cuando se hace el inventario artístico ya en Madrid, en la década de 1660, pero tuvo obras como, por ejemplo, estas, de Carlos Saraceni, obras de 6 obras, lo cual también nos habla de que él fuera el agente que contrató a Saraceni para las obras de decoración de la capilla del Sagrario. Luego algo muy importante, que son detalles como, por ejemplo, que sabemos que tuvo la pintura, además de su colección más valorada, es una copia de la famosa Madonna de los Peregrinos de Caravaggio, de la iglesia de San Agostino. Estaba valorada en 2.200 reales, cuando todas las pinturas que eran originales de Saraceni estaban en torno a los 800 reales. Con lo cual, evidentemente, es una pintura que ya los propios que elaboran el inventario pues dieron una enorme importancia. Y además esto nos trae a colación un tema muy importante que hoy desconocemos totalmente, que es la existencia de copias muy tempranas de obras de Caravaggio en las colecciones locales, con lo cual esto es un detalle muy importante que estamos ahora por empezar a investigar, ¿no? Bueno, ¿qué Roma se encuentra Tristán cuando llega a Roma, a la ciudad eterna? Nos encontramos, si llega a principios de 1607, más o menos, o finales, ya muy finales de diciembre de 1606, nos encontramos en una ciudad en la cual ya no se encuentra Caravaggio, que ha huido en mayo de 1606 porque ha asesinado a Ranuccio, al joven Ranuccio, y por lo tanto se tiene que largar de la ciudad pontificia, pero
en la ciudad, por supuesto, ha quedado ya la semilla del lenguaje naturalista y ha quedado sobre todo la vanguardia de los seguidores de Caravaggio. Lo que en la documentación de época, precisamente de 1606-1607, se mencionan como los adherenti a Caravaggio, que son los íntimos, los seguidores de Caravaggio. Y esos adherenti a Caravaggio son dos pintores que nos interesan muchísimo, que son el propio Borgiani y Carlo Saraceni, que son además los pintores que están vinculados enormemente a toda la colonia española de Roma. Todos los encargos, toda la comitencia artística que realicen los nacionales españoles en Roma para iglesias y conventos de Roma, esos encargos los van a realizar estos dos pintores. Y también estos dos pintores van a recibir los principales encargos pictóricos de la nobleza española que quiere traerse la vanguardia artística en los grandes centros bajo su patronazgo aquí en España. Por ejemplo, nos encontramos como en el año 1611 llega a Valladolid un conjunto pictórico fundamental de Borgiani, que seguramente claramente vio Tristán, seguro, o bien vio su elaboración en Roma o bien ya en Valladolid. Es el conjunto que encarga Rodrigo Calderón para el convento de Portaceli en Valladolid. Aquí vemos la pintura central, los retablos laterales, es todo el conjunto. Además tenemos la suerte de que está in situ y es clarísimo la relación estilística. Y luego, por su parte, también nos encontramos como en 1614 llegan las pinturas de Carlo Saraceni, las encargadas por Luis de Oviedo, ese agente de Sandoval, del arzobispo, para la decoración de la catedral. Pinturas que creo que están ahora actualmente en restauración, preparando la gran exposición de la catedral. Eran pinturas que están en muy mal estado de conservación. Bueno, este es el personaje fundamental. Horacio Borgiani es el personaje que tenemos que tener en cuenta para explicarnos el Tristán que nace en Roma, que es el Tristán que nosotros hoy conocemos. En el año 2020, Gianni Papi, que es el gran experto en todo el movimiento naturalista, dedicó la primera exposición monográfica a Borgiani, lo hizo en el Palacio Barberini. Aquí, esto es una de las salas dedicadas al pintor. Aquí les traigo algunas de las obras maestras absolutas de Borgiani, pinturas que debió conocer, por supuesto, nuestro pintor y que Tristán es directo heredero de todo esto. Este Cristo y su discusión con los doctores de la sinagoga es una pintura que hoy en día está depositada en el Rijksmuseum de Ámsterdam, pertenece a una fundación, es una pintura recientemente subastada. Se ha puesto de moda Borgiani a raíz de la gran exposición de Papi en el 2020, es una pintura que se ha pagado $3 millones por este cuadro y que representa un capolavoro absoluto, o esta Lamentación de Cristo espectacular, que es la versión naturalista que hace Borgiani del famoso Cristo yacente de Mantegna, de uno de los capolavoro del Renacimiento, pero con un sentimiento verdaderamente espectacular. Y aquí les traigo un detalle de uno de los filósofos de Borgiani para que vean claramente esa calidad espectacular que tiene este pintor a la hora de dibujar con el pigmento, con el color, construir las arrugas, las facciones del rostro con el color. Es verdaderamente espectacular. Y esta pintura, por ejemplo, nos recuerda enormemente a lo que hace nuestro pintor en la figura de San Bartolomé. La fotografía es pésima, pero es que no tenemos otra fotografía buena de este apóstol. La exposición de Borgiani, de Gianni Papi, era muy importante, aparte de la revalorización que ha supuesto de la figura capital de Borgiani, porque Borgiani lo que hace es que ofrece una versión muy singular del lenguaje naturalista originado por Caravaggio, que es esa versión de una pintura enormemente empastada, que es tremendamente original y que va a ser tal la singularidad de ese lenguaje que va a convertirse el propio Borgiani en un maestro, aunque no como tal, pero sí va a haber muchos discípulos que van a seguir esta forma, esta personalidad naturalista de Borgiani. Por ejemplo,
un pintor tan importante como el parmesano Giovanni Lanfranco. Estos son pinturas que estuvieron en la exposición de Roma de ese año 2020, que como ven claramente está basado en esa pintura, en esa factura pictórica. Por ejemplo, el francés Simon Bouet, que le pasa lo mismo, también quedan completamente fascinado por ese concepto pictórico borgianesco, esa figura que vemos ahí, ese personaje del extremo, es que lo tenemos en nuestras pinturas de Tristán, tal cual. O, por ejemplo, este otro pintor, que es Francesco Maria Guerrieri, que es un pintor con el cual, desde luego, nuestro pintor también, Tristán, tiene muchísima relación comparativa. Y, por supuesto, Papi también en su exposición exhibió una pintura de Tristán, porque Tristán, por supuesto, participa de toda esta corriente de jóvenes artistas que han viajado a Roma y que sí, se han vuelto fascinados o han quedado fascinados por el movimiento naturalista, pero por supuesto por, digamos, la versión tan singular con esa pintura tan empastada a lo Borgiani. Y también se incluyó una pintura que yo publiqué también en su día en un artículo de As Magazine, que es ese San Jerónimo penitente, que se conserva en una colección privada italiana, que esta pintura lo que tiene es como cierta debilidad en cuanto a la estructura anatómica del santo. Es una pintura que yo no sé si es exactamente de los años italianos, porque en estos años la construcción anatómica en Tristán es muy buena. Entonces, bueno, aquí hay como una incoherencia en ese sentido, pero bueno, por supuesto es una pintura clarísima de Tristán, ¿no? Borgiani está previamente a la etapa romana, hace un viaje a España en 1600-1606, conoce previamente a nuestro pintor no sé cómo voy de tiempo, en Toledo. Es que es por la hora. Él tiene una etapa manierista que en cuanto llega en 1606 a Roma, por supuesto, se convierte directamente ya al caravallismo, ¿no? Esta es una de esas pinturas que ofrece la etapa manierista de Borgiani. Y esta es una de las primeras pinturas que, digamos ya... Sí, pues a lo mejor es el teléfono. Es otra de las pinturas, como digo, de las primeras que realiza en Roma ya bajo el nuevo lenguaje caravallista. Es una pintura en la cual Borgiani está recreando en lenguaje naturalista una vieja pintura manierista de Pomarancho en la famosa iglesia de Santo Stefano Rotondo. Ahí ven en la imagen una pintura al fresco muy deteriorada, y lo que hace él, Borgiani, es ofrecer una pintura, como digo, pues esa versión naturalista llevada a su terreno. Es una pintura que sí o sí también vio Tristán, es fundamental, me parece a mí, es como, yo la he llamado como la piedra roseta que nos explica muchos de los aspectos estilísticos de nuestro pintor. Voy a ir más rápido para ver cosas. Bueno, la estampa, una estampa que hace Brambilla de todos los frescos, y que creo que en la biblioteca de Tristán tuvo que haber un ejemplar de esta colección de frescos del Pomarancho, porque todos estos personajes que son tan manieristas son los que luego utiliza Tristán en sus soldados y vestidos a la antigua. Cuando él tiene que tratar a un personaje y vestirlo a la antigua, como son por ejemplo los soldados romanos en una escena de una resurrección de Cristo, por ejemplo tiró de estas estampas de Brambilla, claramente. Un detalle de esta pintura de Borgiani, que desde luego estudió profundamente también Tristán y que debió tomar apuntes en ese tacuino, en ese cuaderno, para luego sus pinturas. Paso rápido, este personaje del alma cristiana vestida con esta túnica blanca es clarísimamente luego ese amor que tiene también Tristán por las túnicas blancas y por el color blanco, y además por esa factura como de blanco terciopelado que está directamente inspirado en Borgiani. Aquí lo vemos claramente en los personajes, ese recuerdo hacia esa figura, lo mismo en este martirio de San Eugenio. El personaje también, otra tipología
como son los pobres, en esta pintura de Orazio Borgiani en el convento de Portacelli. Ese pobre que está ahí mendigando, este pobre de Borgiani, claramente son los pobres de Tristán, o los pobres, por ejemplo, de Francesco Maria Guerreri, son los mismos, es la misma familia estilística que estamos viendo. Bueno, lo paso rápidamente. Otros tipos claramente de nuestro pintor que están tomados e inspirados directamente en composiciones borgianescas. Aquí tenemos dos pinturas, la Sagrada Familia de Borgiani, una de las versiones, la de la Fundación Longhi. Longhi fue un gran amante de Borgiani, y el San Pedro penitente de nuestro Tristán, del Museo de Poznan. Si los unimos es evidente que la tipología de personajes es clarísima, uno está inspirado en la otra. Cuando nuestro pintor tiene que recrear también una belleza masculina joven, pues también se inspira en modelos que debió tomar de Borgiani, ¿no? Eso es un detalle del Calvario Arango del Museo del Prado, ¿no? O, por ejemplo, en la representación de San José, que está tomado directamente del San Cristóbal, de una de las versiones de San Cristóbal también de Borgiani, ¿no? O una pintura desaparecida que no tenemos porque desapareció con la Guerra Civil, una de las pinturas del retablo de Yepes, el San Sebastián. La pintura en blanco y negro es la pintura de Tristán, y la pintura en color es el San Sebastián de Orazio Borgiani, que se conserva en la Fundación Longhi y que también tuvo que ver nuestro pintor, puesto que manifiesta la relación estilística que hay entre las dos. Por supuesto, la relación paisajística también, no solamente los tipos. Esa estigmatización de San Francisco es uno de esos lienzos que llegan a Valladolid de Borgiani en 1611 y que, o bien en Roma en su elaboración o bien en el propio Valladolid, Tristán también claramente copió ese concepto paisajístico. En este San Juan Bautista de Tristán, que se conserva en el Prado, pues está inspirado de nuevo en un San Juan Bautista de Borgiani que salió hace unos años en subasta en el mercado artístico de Londres. No sé dónde habrá parado esta pintura, ¿no? Por supuesto, la Sagrada Familia de Tristán de Minneápolis está directamente inspirada en las dos Sagradas Familias, tanto de Saraceni como de Borgiani, ¿no? Bueno, esquemas compositivos también de la limosna de San Luis de Francia y el San Carlos Borromeo de Borgiani, ¿no? Luego, algunos personajes que también yo creo que podrían estar inspirados, algunos de personajes de la pintura de nuestro artista, de esta Lamentación de Cristo maravillosa, de Borgiani se sacó una estampa. Es una pintura que perteneció a un español, a Juan Lezcano, secretario del conde de Castro. El conde de Castro es el noble con el que viaja Borgiani a Roma en 1606, por lo tanto es importante este detalle. Esta estampa seguramente que la tuvo Tristán en su taller, y seguramente que este personaje de la Virgen pues pudo inspirar a personajes como esta María Magdalena de Yepes, ¿no? O también, por ejemplo, este otro personaje. Esta es una pintura de Borgiani de Valladolid, ¿no? La otra figura capital, desde luego, como maestro para explicar el estilo y el joven Tristán es, ya lo hemos dicho, Ribera. Ribera, que ahora del cual ya lo mencionamos, está habiendo una exposición monográfica en París. Ribera también ha dedicado muchísimo tiempo de su investigación Gianni Papi, que ha revolucionado por completo la figura de Ribera. Hasta tal punto de considerar a Ribera tan importante como el propio Caravaggio en la elaboración del lenguaje naturalista. Lo que hace Ribera es una revolución iconográfica, es llevar el lenguaje naturalista a todo un campo iconográfico que es la primera vez, como por ejemplo esos grupos de apóstoles, esas alegorías, esos filósofos, esas alegorías de los 5 sentidos, me refería, la primera vez que se representan todos estos temas que, por ejemplo, habían sido muy habituales en el manierismo, pero claro, evidentemente con el lenguaje manierista, la primera vez de llevarlo a una versión
cruda del naturalismo es claramente nuestro Ribera. Y esto es lo que claramente fascinó a Tristán. Tristán debió quedar fascinado por esa revolución iconográfica iniciada por Ribera. Aquí les traigo dos imágenes, el San Francisco de nuestro Tristán, conservado en Patrimonio Nacional, y luego un San Pedro en lágrimas, que por desgracia se vendió al Metropolitan con permiso de exportación español. Y llegamos a una pintura que, de todas las pinturas que he ido identificando en estos últimos años, creo que es la que verdaderamente sí que podría haber sido elaborada en los años romanos, que es esta pintura de los filósofos Heráclito y Demócrito. Es la pintura que veíamos que perteneció a Luis de Oviedo, a la colección de Luis de Oviedo. Representa una figura frontal, una figura de perfil, por supuesto con la decrepitud propia de la ancianidad, recreándose en esa ancianidad. Luego veremos a este personaje que es muy importante. Esto es a principios del siglo XVII se pone de moda entre los pintores naturalistas lo que en los inventarios se llama los dipinti di teste, es decir, pinturas de cabezas, donde claramente se quiere recrear el naturalismo de los personajes. La unión de los dos filósofos, Demócrito y Heráclito, con sus dos caracteres, es decir, una especie como de matrimonio filosófico en vez de matrimonio místico. Y aquí vemos un detalle también muy riberesco, que son las uñas sucias, que aparecen en todos los santos de Ribera y que, por supuesto, Tristán también copia. Bueno, aquí vemos esa comparativa con esa factura pictórica tan característica del modo de hacer de Tristán, que fue lo que me llevó a mí a poder identificar esta pintura y sacarla del anonimato. Lo que hizo claramente Tristán fue tomar como modelo temas iconográficos como estos filósofos de Ribera, que por cierto están en la exposición actual de París. Bueno, ¿por qué digo que esta pintura probablemente fue realizada en los años romanos? Aparte de por pertenecer al inventario de la colección de Luis de Oviedo, y por lo tanto, bueno, pues se podría pensar que sería en esos años de amistad entre los dos personajes haber encargado esa obra, pero sobre todo por este personaje, por este modelo, que es un modelo muy especial, muy singular, como vemos, y que es un modelo que está tomado también de un modelo que va a ser muy famoso en estos años romanos. Es un modelo que sobre todo aparece en todas las pinturas jóvenes de Ribera, como este Juicio de Salomón, uno de los personajes que aparece ahí en la esquina, es el mismo personaje, es un personaje con unas facciones enormemente singulares. Lo vemos también en el Jesús entre los doctores, la negación de San Pedro, Ribera lo está utilizando constantemente, da las facciones del San Bartolomé de la Fundación Longhi, otra pintura que se vendió lamentablemente en un museo americano, esta Susana y los viejos, o por ejemplo una de los últimos descubrimientos de Ribera, que es este filósofo que apareció en una subasta en París y que también está en la exposición de París, y que está con este viejo. Bueno, ¿este viejo quién es? Bueno, también lo utiliza el propio Borgiani. En esta pintura es un ejemplo perfecto de esas teste, lienzos di teste, donde se recrea una cabeza de un joven idealizado con una cabeza de un viejo con esa ancianidad decrépita. En los primeros años del siglo XVII hay un debate, aparte de un intenso debate irreconciliable entre las corrientes del clasicismo y del naturalismo, naturalismo encabezado por Caravaggio, clasicismo encabezado por los bologneses de Aníbal y Carracci, pero aparte de eso, los clasicistas eran partidarios también de la recreación de la realidad, pero siempre y cuando la realidad se recreara a partir de la antigüedad, no del natural, no del modelado del natural. Caravaggio apostaba por recrear siempre la realidad, pero a partir de captar siempre modelos del natural, sacados del natural, como esta famosísima facción de la vieja de su famosa Judith y Holofernes, del Palacio Barberini. Por contra, la corriente clasicista de los Carracci, de Guido Reni, fundamentalmente esa corriente boloñesa, consideraba que no hacía falta ir por las calles buscando a personajes reales para, digamos, servir de modelo, sino que la propia antigüedad ofrecía modelos realistas y ofrecían, por ejemplo, daban como ejemplo
la retratística antigua y fundamentalmente, por ejemplo, la retratística de época republicana, con ese hiperrealismo, como vemos en este ejemplo de busto famosísimo, como es el viejo de la colección Torlonia, con ese rigor a la hora de representar las arrugas, que evidentemente son obras que tuvieron muy en cuenta también los clasicistas. A finales del siglo XVI se había producido un descubrimiento en Roma, que había causado tanta expectación como a principios del siglo XVI con el Laoconte, que es el famoso Séneca moribundo, que pasó inmediatamente a la colección Borghese. Una escultura muy transformada luego por intervenciones a principios del siglo XVII, pero que era claramente hiperrealista, como estamos viendo. Lo que ocurrió es que uno de esos eximios representantes de la corriente clasicista, como es Guido Reni, quiso crear un busto, digamos, moderno, pero a la antigua, que sirviera de modelo a todos estos artistas de principios del siglo XVII, competir con los naturalistas creando un modelo que sirviera de hiperrealismo, y lo creó este busto. Esto parece ser que es una copia, puesto que no se conserva el original de Guido Reni, de un personaje, esto nos lo cuenta Malvasia en la Celsina Pitrice, en la biografía de Reni, que nos cuenta: Reni hizo varias obras en relieve, disfrutando enormemente, como la famosa cabeza que llaman de Séneca, que se encuentra en todas las escuelas y que sacó de un esclavo en Roma que trabajaba en el puerto de Ripa. Es decir, es un personaje real, un esclavo que trabajaba en el puerto fluvial de Ripa, y por eso se le llamará a partir de ahora esclavo de Ripa, y que Reni lo hará pasar como si fuera un personaje de la antigüedad, pasándolo a llamar Séneca, y el falso Séneca. Un busto este busto de viejo hiperrealista va a figurar en todas las escuelas de Bellas Artes, en todas las academias de Bellas Artes, para apoyar a estos pintores. Era muy famoso en las descripciones de la época, por ejemplo, el hiperrealismo del reverso de esta escultura. Hay cientos de versiones en bronce. Esta versión en bronce, por ejemplo, la conserva en nuestra Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Aquí vemos claramente cómo Guido Reni se inspiró en ese filósofo, en ese Séneca moribundo que se había descubierto en la colección Borghese. Este es el puerto de Ripa, el puerto fluvial de Roma, que se drena en el siglo XIX y no existe hoy en día. Estas son las últimas imágenes de ese puerto fluvial donde trabajó este personaje con estas facciones tan singulares. Y aquí hay una pintura muy interesante de la década de los 20, donde vemos a un joven pintor que está aprendiendo a pintar, a modelar, pero no modelando, como decían los naturalistas, a partir de un modelo en vivo, sino modelando a partir de bustos a la clásica. Tiene un busto de Niobe clásico, de belleza femenina, y tenemos el busto del viejo Séneca, elaborado, una de las copias, por Reni. Esta moda del busto del viejo Séneca o del falso Séneca llegó también, por supuesto, al coleccionismo español, a la formación artística española, y aquí vemos, por ejemplo, un dibujo del pintor valenciano Conchillos, que se conserva en el Prado, y que vemos claramente una alegoría de la pintura. Vemos ese famoso busto, famosísimo, en todas las escuelas del esclavo de Ripa. Hubo una tesis muy interesante a finales de los años 90, con ocasión de la exposición del Velázquez joven en 1999. Manuela Mena, la que fuera conservadora de la colección de Goya del Prado, propuso en un artículo de Archivo Español de Arte súper atractivo, señalando cómo, por ejemplo, el joven Velázquez pudo haberse inspirado en sus figuras en viejos bustos de la escultura clásica, y proponía claramente la relación del famoso busto del viejo Torlonia con el viejo del aguador de Sevilla. Hay clarísimamente una relación, ¿no? Una de las pinturas que también he pasado a catalogar como Tristán y que la he incorporado al catálogo del pintor es una vieja pintura una pintura de un retrato de anciano del Menac de Barcelona, que estaba atribuido desde hacía décadas al pintor catalán, pero afincado en Valencia, Francisco Ribalta,
y que es una pintura que a mí siempre me había parecido de Tristán, y bueno, yo creo que por estilo es claramente de Tristán, recoge clarísimamente esa revolución iconográfica de los filósofos de Ribera, que es lo que está copiando. Me parece clarísimamente la relación con la pintura de Tristán. Aquí vemos una pintura además perfectamente documentada, no tenemos ninguna duda de que es de Tristán, esta pintura del Louvre, y por lo tanto aquí vemos la clarísima relación estilística entre ambas pinturas. Y seguramente que pudo tener uno de esos bustos de falso Séneca, se lo pudo traer Tristán a Toledo desde Roma y lo pudo utilizar claramente, pero también pudo utilizar la copia de Caravaggio que tuvo su amigo Luis de Oviedo en su colección privada, ¿no? Bueno, ese tipo de hiperrealismo, de arruga que es tan característico de la pintura naturalista lo vemos también en un pintor como Velázquez, que tiene tantísimo de Tristán. ¿Cómo voy, Palma? Vale. Y siguiendo con esta revolución iconográfica que tanto afectó y que tanto debió admirar nuestro pintor, en los últimos años también he tratado de ir identificando un apostolado que se citaba en la documentación de Tristán, conocido, un apostolado en un documento de 1612 que le encarga un regidor del Ayuntamiento de Toledo, que es Luis Sirvendo, y que por eso yo he apodado o he bautizado con el nombre de apostolado Sirvendo. Aunque a medida que he ido identificando nuevas pinturas de este apostolado, pues me he ido cuestionando si todas las pinturas, que por supuesto son todas de Tristán, pero si todas verdaderamente son del mismo apostolado, o creo que habría que empezar a hablar de que son varios apostolados, no lo sé. Aquí les traigo, bueno, aquí es el documento del encargo, no me voy a detener. Claramente lo que está copiando Tristán es el modelo de los apostolados naturalistas de Ribera. Aquí les traigo un ejemplo de esa tipología. Uno de los primeros apóstoles que apareció fue este San Matías, que entonces en el año 2007 apareció en la Galería Colli Cortés, que luego pasó por otras muchas galerías, Isbilia en Sevilla, hasta que finalmente lo compró el Estado y hoy se conserva en el Museo del Prado. Que está claramente, aquí hay un guiño clarísimo a su maestro el Greco, en esa mano incluso también abocetada que deja el Greco y que luego Tristán también no termina. Comenzaron a aparecer como ven aquí en Sotheby's Londres, dos pinturas que evidentemente también son de Tristán, un San Bartolomé, clarísimo, con un personaje muy tristanesco, que está muy en relación con este otro San Bartolomé del retablo de Yepes, la misma actitud, y también aparecía como compañero otra pintura que es este Santiago el Mayor. Apareció también esta, que me parece una obra absolutamente maestra del primer naturalismo español, este San Pablo, que apareció en una casa de subastas de Lisboa, como ven ahí, discípulo de José de Ribera. La mayor parte de estas pinturas aparecen en el mercado artístico como discípulos, seguidores de Ribera, ¿no? Claro, no aparecen identificadas normalmente como Tristán. Es una pintura que también la publiqué en la revista As Magazine y que ya digo es una pintura que es una pena que no haya terminado en España en alguna colección española y que hoy tengamos que ir a la Spanish Gallery de Auckland, ¿no? La inspiración es clara, es el profeta Jeremías de la Capilla Sixtina, la soberbia de la pintura con toda esa técnica pictórica tan empastada, y mira que la limpieza también no me gusta de la pintura, pero bueno, vemos ese empaste tan característico a lo borgianesco. De las últimas apariciones, de nuevo este San Andrés, igualmente, apareció en Lisboa, curiosamente, es decir, todas estas pinturas últimas de apóstoles asociados a Ribera, discípulo de Ribera, han aparecido en Lisboa, con lo cual quiere decir que este apostolado salió de Toledo en época de la desamortización y que por lo que sea terminó en Lisboa, en alguna colección, y que por supuesto ahora se han sacado paulatinamente a la venta, o sea que hay que estar muy atento en los próximos años a las casas de subasta lisboetas.
Una pintura que evidentemente yo, pues nada más verla, era clarísimo que formaba parte de este apostolado, ¿no? La chapa de la colección José de Rivera, clarísimamente. La pintura ha sido adquirida por la Galería Colnaghi en España, está actualmente a la venta. La podemos ver además, de hecho, en Yepes en estos días, y es una pintura que también ha sido limpiada, como ven. Y bueno, pues fíjense la mano esa también, qué mano más grequiana, en los apóstoles del Greco, que, aunque estamos en pleno naturalismo, pero Tristán siempre, ya incluso en esta época, hay algún guiño todavía al Greco. No solamente hay una reactivación de lo grequiano, digamos, en los últimos años, ¿no? Las últimas incorporaciones que he podido identificar de este apostolado son dos apóstoles que aparecen, o que he podido identificar en una colección de Málaga, que son este San Mateo y, bueno, este San Mateo, con este detalle, con ese manto también anaranjado tan propio de Borgiani, y este San Simón, muy especial, con esa cabeza velada, ¿no? muy singular. Luego también, por supuesto, en su día también publiqué este apostolado de medias figuras, que debió estar en el convento de Carmelitas, porque se cita en las fuentes antiguas, esta pintura, que creo que también ha salido fuera de España, ¿no? San Judas Tadeo, no sabemos muy bien, San Mateo, bueno, no lo tenemos muy bien identificado. A esta pintura añadí también, revisando fotos de hemerotecas, esta otra pintura, tiene las mismas medidas, una pintura que en los años 20 se identificaba como obra de Velázquez, también la pintura del retrato de anciano del Menac, cuando la dio a conocer Mayer en los años 20, también se identificó en un primer momento como Velázquez, lo cual de nuevo nos lleva a esa relación tan importante que menciona Palomino entre Tristán y el joven Velázquez, que es otro tema enormemente interesante. Tenemos claramente la relación, si se dan cuenta, el juego de túnica que aparece en este apóstol, que no he conseguido averiguar cuál es la localización actual de esta pintura, pero es clarísimamente con el San Roque de Yepes, es clarísimo el juego del corte. Y yo creo que una dolorosa que también hubo y que aparece en fuentes, en las viejas hemerotecas, creo que también perteneció a este apostolado, porque en la documentación de época se dice que junto a las apóstoles aparecían siempre la Virgen María, tiene el mismo formato, con lo cual es clarísimamente, yo creo, la Virgen Dolorosa que formaba parte. Luego hay que tener en cuenta que faltan por identificar otras pinturas de Tristán. Tristán en esa revolución iconográfica, que sigue los modelos de Rivera, hemos visto que en el inventario de obras de arte de Luis de Oviedo se cita un picarón bebiendo. Yo no tengo duda que ese picarón bebiendo es una alegoría de los 5 sentidos, y en las que Tristán está copiando estos modelos de las alegorías de los 5 sentidos de Rivera, que tanto revolucionaron los años romanos de este periodo, ¿no? Y se menciona también un cuadro de un hijo pródigo, que por supuesto estaría copiando también este esquema compositivo, que también es una creación de Rivera y no de Bartolomé Manfredi, como hasta entonces, o hasta hace unos años, se hablaba del método manfrediano, ¿no? Es Rivera el que crea todos estos esquemas compositivos, es el que lleva a cabo esa revolución iconográfica. A su vez también, por supuesto, hay otros investigadores que están trabajando sobre Tristán. El propio Papi dio a conocer una serie de apóstoles de Tristán que se conservan en Italia, que probablemente estuvieron pintados, por lo tanto, en esos años, este San Pablo y este San Pedro. Tengo las fotos, son muy malas, no he conseguido mejores fotos. Este San Juan Evangelista, que también lo he publicado recientemente en el último artículo de Ars Magazine. Quizás no sea tanto un apóstol como un evangelista, por el atributo que aparece con el águila. Es el personaje que aparece en esta Asunción de la Virgen, clarísimamente. Otro personaje que también publiqué en su día, que es este San Jerónimo, que también publicó Gudiol como una obra de juventud de Velázquez, que termino enseguida. Y quería mostrar también otra de las pinturas últimas que he añadido al catálogo de Tristán, como es esta Sagrada Familia de colección de Málaga,
que ya pertenece ya a una etapa avanzada, no son los años romanos. Vemos al mismo viejo en la última cena de Cuerva, y vemos cómo está inspirada en composiciones, en grabados de Guido Reni, en grabados ya del clasicismo boloñés, y aquí estamos ya ante otro Tristán. Es un Tristán que se tiene que reinventar, pero esto lo dejamos para otra ocasión. Muchas gracias. Pues ya está, pues nos vamos.